Como siempre es un privilegio para mí hablar a la iglesia del Señor. Y esta mañana, para todos aquellos que tenemos la oportunidad de dedicar un tiempo al estudio de la palabra del Señor, pues quiero dirigirme a ustedes siempre bajo la temática que hemos estado siguiendo durante este trimestre en relación a la iglesia. La iglesia ante la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. De hecho, quisiera que leamos en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, en el capítulo 12, el versículo 2, el cual detalla literalmente que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Este versículo dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero tomar este texto de base, pero específicamente lo que habla relacionado a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La mirada del mundo ha sido puesta en una molécula activa llamada coronavirus por su apariencia física. Cuantas cosas hayan sido dichas en relación al tema son del dominio o conocimiento de muchos ahora a través de todos los medios de difusión o televisión o del internet. Muchas verdades han sido divulgadas por la ciencia y no ha faltado quienes la han malinterpretado esa información. Exageran o pervierten y hasta la falsifican. Para otros incluso se ha vuelto gananciosa. Un tema de mucha relevancia en la actualidad para todos. Pero en medio de tanta confusión o desesperación, en medio del temor y de la incertidumbre, en medio del caos y la muerte, Dios sigue siendo la respuesta correcta para el mundo entero. La iglesia debemos seguir creyendo que su palabra, que es inmutable, perfecta, fiel, recta, pura, limpia y llena de verdad, es palabra que permanece y perdura para siempre. Ante esta verdad, la Escritura nos enseña que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. En la epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 2, como ya lo leímos. El salmista también dice en el capítulo 40 y en el versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Así que, bajo esta verdad, puedo decir que lo que hoy sucede también está dentro de la voluntad de Dios. Nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor se ha salido del control de nuestro Dios y está dentro de su voluntad divina. Ahora, las preguntas que nos haremos hoy, las que puedo enfatizar en relación a la voluntad de Dios, entre ellas puede ser: ¿hay un plan de Dios en todo esto que estamos viviendo?
Y la respuesta sin temor a equivocarme es sí. Hay un propósito de Dios en su plan perfecto. No solo a escala mundial, pero también a nivel personal con cada ser humano. De acuerdo a la Escritura, si la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y si el hacer la voluntad de Dios es agradable, ¿de dónde entonces el caos, la desesperanza, la desconfianza y la incertidumbre y el temor que no abandona? Dios no ha perdido el control sobre su creación, sobre el mundo. Dios no ha desamparado a la iglesia. Entonces, hablar de la voluntad de Dios es confiar en su palabra. Para esto yo quiero hacer mención de algunos versículos en la Escritura que nos recuerdan que el dominio de Dios sobre su creación sigue siendo lo que Él así ha planeado. Confiar en Dios es estar atento a las exhortaciones en la Escritura respecto a confiar en Dios. Por ejemplo, el Salmo 37:3 nos dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Confiar en Dios es un llamado de la Escritura para su pueblo. Confiar en Dios es entender lo que el salmista también nos dice en el capítulo 37 y el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La iglesia del Señor, lo que necesitamos es recordar la exhortación de la Escritura. Encomendar a Jehová nuestro camino, confiar en Él mientras Él obra, mientras Él hace, como cuando el pueblo, la nación de Israel, estaba en situaciones difíciles y por medio de su siervo se les mandó a estar quietos mientras se veía la manifestación del poder de Dios. El Salmo 118 en el versículo 8 nos dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Siempre la exhortación es a confiar en Jehová. Quizá ante la crisis podamos estar pensando que ya va a haber una vacuna para este virus. Quizá ante la crisis estamos pensando que la provisión económica sea la mejor. O estamos pensando en que tener lo básico en nuestros hogares sea lo mejor. De hecho, no estoy diciendo que esto está de más, porque necesitamos ser prevenidos. Pero, sobre todo, debemos de resaltar lo que la Escritura nos manda. Mejor es confiar en Jehová que confiar en lo que el hombre nos establece como salidas en esta crisis, sean una crisis de salud o económica o de bienestar familiar, social. La Escritura sigue diciendo en el capítulo 3 y versículo 5 del libro de Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La Escritura en Isaías 26:4
nos dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Exhortaciones que nos dan una base de confianza, una base que es imperecedera, una exhortación que nos llama a volver a la Escritura, al corazón de Dios, a lo que Él quiere como mejor para cada uno de nosotros. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esto es el profeta Isaías hablando en el capítulo 50 y versículo 10, dándonos también una muestra de la necesidad que tenemos de que no importa aquel que ande en tinieblas y aunque carezca de luz, pero si confía en Jehová y se apoya en Él, encontrará una respuesta, una salida. Al final, Dios sigue siendo ese amparo que todos necesitamos. Cuantas veces nosotros busquemos en relación a la voluntad de Dios, necesitamos recordar que lo valioso de recordar su promesa es lo que nos sostiene también como sus hijos. Confiar en Dios es hacer referencia a las promesas de su palabra y fiarnos de ellas. Cuando en el segundo libro del profeta Samuel, en el versículo 31 del capítulo 22, nosotros leemos, vamos a encontrar estas verdades. Segundo Samuel, capítulo 22 y versículo 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Creo yo, hermanos y hermanas, que en nuestro tiempo hemos podido experimentar esta crisis en el área de la salud que enfrentamos como sociedad salvadoreña, como nación, como continente y como el mundo entero. Pero aún así, en medio de toda esta crisis, Dios tiene un plan perfecto, tiene un propósito, y como antes lo dije, no solo a escala mundial, pero a nivel personal. Necesario es entonces que recordemos lo que el salmista en el capítulo 31 y en el versículo 19 nos dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. La bondad de Jehová sigue siendo perfecta, sigue siendo mostrada a la humanidad. Y nosotros somos llamados para esperar en esa bondad de Dios, la cual no tiene límite, la cual para sus hijos está disponible a toda hora. El Salmo 32 y el versículo 10 dice así: muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Todavía hay misericordia, hermanos, para cada uno de nosotros. La palabra de Dios todavía sigue siendo inmutable. La misericordia
dice la Escritura que es nueva cada mañana. Por lo tanto, esperar en el Señor. Por lo tanto, abrigarnos en Él, como lo manda su palabra, es en buena hora encontrar también su paz y su bendición. Recuerde, la Escritura nos dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, la confianza es en Él. La confianza es en habitar en Él. También el Salmo 34:22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. También la redención es de Jehová. También la confianza en Él, que en medio de la angustia podemos volvernos a Él. Y si pecado hay en nuestro corazón, Él nos redime de pecado. De hecho, hermanos, como hay un propósito personal para cada uno, sería bueno que reflexionemos. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Sería bueno que reflexionemos. ¿Qué plan o propósito tiene para mi vida? No para el hermano o la hermana, sino para mi vida. ¿Cuál es el plan de Dios en medio de todo esto? Porque en verdad todos nosotros hemos vuelto nuestra mirada y quizá la hemos detenido en el caos, la aflicción y la miseria que enfrentamos. Pero lo mejor es alzar nuestra mirada a los cielos, de donde viene la esperanza, como dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. A la verdad, hermanos, es un tiempo de reflexión. Poner nuestra mirada en Dios implica que cada uno de nosotros necesitamos encontrarnos con el Creador de la vida y de nuevo rendirnos a Él, pedir perdón, y Él está dispuesto con sus manos abiertas para que todos lleguemos delante de Él. El Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa es la verdad divina. Esa es la verdad de Dios. Si usted ha creído al Dios Altísimo y se ha refugiado en el Dios de los cielos, esta es una verdad para su corazón. Esta es una verdad que usted no puede dejar de lado, no la puede olvidar. Usted es como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece para siempre. Y no importa, como ya antes lo hemos entendido según el apóstol Pablo, cuando dice que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como ya lo vimos, que no existen principados, potestades, que no existen huestes de maldad. Como ya lo hemos entendido, ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte misma nos pueden separar del amor de Dios. Volvernos a Dios es confiar en Él y recordar que somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El capítulo 29 del libro de Proverbios, en el versículo 25, nos dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si nosotros ponemos nuestra mirada en la situación que nos rodea, si ponemos nuestro énfasis en la seguridad que provee la canasta básica solamente, o que provee una posible vacuna que está por salir, si ponemos nuestra mirada solo en resguardarnos y en todas aquellas
cosas que ahora están de moda para nuestros oídos y nuestros ojos, pues créame, algo falta. Y déjeme decirle qué es lo que falta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y no me cabe la duda que ante esta situación su voluntad sigue siendo agradable y perfecta. Y más aún, como el Salmo 48 dice, es agradarnos también en la voluntad de Dios, esperando en Él, bajo estas promesas que nos dan esperanza, que nos dan paz en medio del temor. Un último versículo que yo quiero recordarle a usted es Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, confiar en Dios es recordar su exhortación por medio de su palabra. Confiar en Dios es tomarnos de las promesas que de igual manera están escritas en su palabra. Podemos ir por las páginas de la Escritura hoy que tenemos tiempo y tomarnos de ella, de esa verdad que es inmutable y no cambia. Probablemente su familia, sus hijos, probablemente sus amigos, con toda la buena intención, le estén dando uno y muchos consejos para cuidarse de que usted no sea contagiado por esta enfermedad. Pero le aseguro que el mejor consejo siempre va a estar en la palabra del Señor. Esperemos en Él, aguardemos en sus promesas y que día a día nuestro levantar y nuestro reposo sea en el Señor, a fin de que podamos hacer ciertas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Así es que, hermanos, amigos, que puedan escuchar esta pequeña enseñanza, en el nombre del Señor Jesús os ruego, volvámonos a nuestro Dios, pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Pronto pasaremos este tiempo de aflicción y vamos a poder ver hacia atrás. De usted y de mí depende qué es lo que encontremos en esa mirada hacia atrás. ¿Pudimos confiar en un tiempo de angustia y de aflicción? ¿O nos faltó valor para luchar la buena batalla de la fe? Que el Señor bendiga esta palabra en la vida de cada uno de nosotros. Y que momento a momento, mientras enfrentamos una situación difícil, sigamos confiando en Él. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Alegrémonos y regocijémonos en nuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra en sus corazones, hermanos. Amén. Padre, ruego por cada uno de aquellos que han podido escuchar esta pequeña enseñanza, esta breve enseñanza. Te suplico, Señor, que por favor des esperanza, des confianza
y que todos podamos recordar que aún tu voluntad sigue siendo agradable y perfecta y que no hay nada que se salga del control en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.